Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal YouTube. Mi nombre es María Tirón y para mí es un auténtico placer compartir con ustedes información de alto contenido de valor. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es bien importante, cerrar ciclos, la importancia de cerrar ciclos. Nosotros, hay muchos momentos que nosotros vivimos que están impregnados de emociones y de sentimientos, sobre todo cuando, por ejemplo, hay episodios en nuestras vidas que suceden, nos causan muchísimo dolor y nosotros no hacemos el trabajo que le corresponde a esa experiencia y tendemos es a obviarla, evadirla, negarla o distraernos con muchísimas actividades externas y nos impiden realmente hacer conciencia y traer al momento presente qué fue lo que sucedió en ese momento para sanarlo, cerrar el ciclo y seguir avanzando. De lo contrario, si no cierras el ciclo, si no cierras esa etapa de tu vida como debe ser, y vamos a presentarte estos 6 pasos claves, de acuerdo a la psicología, para cerrar los ciclos de una manera efectiva. ¿Para qué? Para que no se siga repitiendo esa misma circunstancia. Esto también sucede muchas veces. Las personas nos preguntan, como coach místico internacional, preguntan por qué repito siempre este mismo patrón, bien sea en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en las relaciones interpersonales o en relación con el dinero, en relación con tu sexualidad, en relación con tu espiritualidad. Venimos a este plano a trabajar una serie de digamos, temas o asuntos. Todos y cada uno de nosotros venimos a resolver y a trascender y a pasar esa prueba y nos traen maestros. La última experiencia que hayas tenido dolorosa, ese fue tu último maestro. Entonces la pregunta es, ¿cómo cerraste el ciclo con esa persona, con esa experiencia? Como te dije, puede ser del dinero, de la sexualidad, relaciones de pareja, relaciones padres e hijos, etcétera. Entonces, vamos ajá. El problema que sucede, están apuntándome acá, es que la mente se queda atrapada en esos momentos pasados y no deberíamos seguir, pertenecer a ese momento y seguir avanzando, pero ¿cómo avanzamos si tenemos una mochila tan pesada en nuestros hombros? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para nosotros superar esos ciclos, esos eventos traumáticos de rupturas, de quiebres financieros, de cualquier índole? Hay 6 pasos que podemos utilizar para seguir avanzando. El primero es recordar. Esto es bien importante y me pareció súper interesante que el psicólogo Freud nos dice que recordar es la mejor forma de olvidar. Y esto es cierto, no solamente desde la psicología freudiana, sino como auditor dianético que soy, puedo hablar con propiedad que la mejor forma de olvidar es recordar. Y recordar para borrar el evento. Entonces, tenemos que recordar qué fue lo que sucedió. No podemos archivarlo, no podemos engavetarlo, no podemos ocultarlo. En muchas familias, los grandes secretos familiares, qué es lo que sucede? Que ese patrón de comportamiento secreto continúa en el sistema familiar, viajando por ese sistema familiar y lejos de superarse, se sigue repitiendo. Quédense con nosotros para continuar desentrañando todos estos pasos que nosotros tenemos que dar para poder cerrar un ciclo con algún asunto pendiente que nos impide ser felices y plenos en el momento presente. Seguimos aquí, queridos amigos. Gracias por estar acá en mi canal YouTube. Si te gusta, suscríbete, dándole clic al canal suscribirte, y si tienes algún comentario, házmelo saber, déjalo acá y con gusto te responderemos si tienes alguna duda. También pueden seguirme a través de mi canal www.mariatironi.com. Entonces estábamos hablando de la importancia de recordar.
lo que dice Freud, el padre de la psicología, dice que recordar es olvidar. Y desde el punto de vista de la dianética, de la auditoría dianética, recordar es sanar el pasado. Recordar es vivir. Recordar es la mejor forma para olvidar. Pero tenemos que hacer como un borrado. Esto es una técnica que se utiliza y que realmente da muy buenos resultados. Por más cruel que parezca, hay que recordar todo lo que hemos vivido en ese momento que ahora duele. Es imposible que todos los recuerdos sean negativos. Así que hay que aprender de lo sucedido, aceptar lo vivido y no pretender olvidarlo. No sé si recuerdan la película del Rey León, cuando el Simba se ve con el maestro Zen, el mono, y él le dice qué tiene que hacer. Entonces agarra un bate y le da y le pega. Entonces cuando vuelve a agarrar el bate y le va a volver a dar, él se agacha. Entonces él dice, con el pasado lo que hay que hacer es aprender de esos errores que cometimos para que no los sigamos cometiendo. Entonces ya sabemos que el primer tips es recordar para poder olvidar y recordar para poder borrar y cerrar ese ciclo. Vamos entonces después con el segundo tips desde la psicología. Nos dice perdonarnos, no autojuzgarnos, no castigarnos. Eso sucedió porque tenía que ocurrir, porque si no, no repetimos la lección. Cuando se nos siguen presentando personas, eventos, circunstancias, reiteradamente, esto lo único que nos tiene que llamar el botón y decir, epa, algo tengo que aprender, algo no estoy viendo, esto que está sucediendo es porque no he aprendido la lección y debo primeramente perdonarme a mí mismo, no juzgarme. Dice la Madre Teresa de Calcuta que la crítica es el cáncer del amor. Y realmente el primer amor es el amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos, como dice una de las participantes de la edición 2020 de Coaching Místico para la Vida, Alicia Álvarez, dice, te amo porque me amo. Entonces, el primer perdón tiene que ser hacia nosotros mismos porque nosotros somos la causa del efecto que vemos. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar de juzgarnos, vamos a dejar de sentirnos culpables y simplemente vamos a ver ese hecho que sucedió y vamos a traerlo al momento presente para, primero, no juzgarnos, no criticarnos, sanar esa relación con el pasado, sanar esa relación con lo que ocurrió, ver qué fue lo que hice, qué fue lo que dejé de hacer, qué pude haber hecho que no hice, pero que con las herramientas que tengo actualmente podría ir al pasado y actuar como que si esas herramientas las tengo en este momento y ver qué podría hacer si se me vuelve a presentar esta misma situación. Entonces, si no te perdonas, si no te ves con compasión, lo más probable es que vuelvas a repetir el problema que te sigue persiguiendo, que te sigue tocando la puerta. El tercer punto para cerrar ciclos de manera adecuada, efectiva, productiva, suena bastante difícil, pero lograrlo requiere de una disculpa que a veces nunca llega. Por lo tanto, aprender a no guardar rencores se vuelve un trabajo meramente personal y por otra parte tenemos que entender que el otro muy probablemente aún nos tiene un resentimiento. Bueno, realmente la parte más importante, el segundo punto, es perdonarnos a nosotros mismos y el tercero es perdonar a los demás. Sobre todo cuando la otra parte no regresa a pedir disculpas. Esa es la parte más difícil y eso es lo que hace es que tú pierdas tu energía atado a un pasado, porque quizás eso pueda ser una técnica manipulativa de esa persona para mantenerte anclada a esa historia, a ese recuerdo, a esa vida. Lo mejor que podemos hacer es practicar, por ejemplo, Ho'oponopono, perdonar a esa persona, como dice el Maestro Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen, o reconocer todo, conocer todo, es perdonarlo todo. Definitivamente esto es bien importante y además si tenemos presente que somos la causa del efecto que vemos, esto es una premisa, un mantra que yo siempre me repito a mí misma, soy la causa del efecto que veo, dejo de buscar culpables allá afuera y me centro en mí misma, me centro en mi vida, me centro en mi
en mi capacidad para crear o descrear esas situaciones que me han traído dolor, que me han traído frustración, pero lo más importante, me han traído una gran lección y por eso se presentan en mi vida. ¿Ok? Ese es el tercer punto. ¿Ok? Vamos entonces al cuarto punto, rendirnos. Muchas veces cuando dicen ríndete, ríndete es decir, está bien, esto me superó, no puedo con esta situación, no entiendo qué debo hacer. Entonces en ese momento quizás te atrevas por primera vez a buscar ayuda terapéutica o a un coach para poder ver con otra persona una situación que debes recordar para olvidar, recordar para borrar. ¿Ok? Entonces es bien importante que encontremos una respuesta, ¿verdad? Encontremos una respuesta y si no la encontramos, lo mejor que podemos hacer es rendirnos. Esta situación me superó. Déjame rendirme, déjame soltar y que pase el tiempo. A veces no todo resulta justo o lógico y tenemos que aprender a vivir con eso. Aferrarse a querer entender exactamente lo que sucedió y la razón de que sucediera solamente nos desgastará, llevándonos toda la fuerza que nos quedan para lograr cerrar un ciclo de verdad. Esto es cierto. Muchas veces, en algunas situaciones, tienes una ruptura o alguien muy querido te estafó en un negocio o te divorcias de una persona en la que tú habías depositado tu confianza y esa persona no fue honesta contigo. Hay muchas situaciones que son difíciles de perdonar y la otra persona ni siquiera reconoce su error. Entonces puedes quedarte enganchado en esa situación y la mejor forma de desembarazarte entregándote es levantando la bandera blanca de la paz y rindiéndote. Es una forma poderosa de oración. No puedo con esta situación por este momento, por ahora. Y verdaderamente no tenemos por qué comprender absolutamente todo en el momento en que están sucediendo las cosas. Nos tenemos que dar permiso para seguir nuestra vida, para seguir avanzando y saber dentro de nosotros mismos que esto está sucediendo y era necesario que sucediera y yo tengo que seguir avanzando. Para ello me rindo ante esa situación y permito que el tiempo sane mis heridas. No hay mejor maestro que el tiempo. Vamos a una pausa y ya continuamos con más.